El autismo es un síndrome neuropsiquiátrico, como definir así, fue descrito ya hace más de 50 años, y que se caracteriza por un problema en 3 áreas del desarrollo. Problemas serios en la comunicación del lenguaje, por un lado, en la interacción social, todo lo que tiene que ver con las habilidades para interactuar con pares y con otras personas, y el otro síntoma, el otro trípode, la otra pata del trípode son las conductas repetitivas o ciertos intereses restringidos, conductas obsesivas. Como buen trastorno del neurodesarrollo, no es algo que sea adquirido, no se puede empezar a ser autista a los 5 años. Es algo con lo que se nace y se vive, tiene que estar detectable desde antes de los 3 años. Y empieza a tomar, además, relevancia en la salud pública, porque la prevalencia es mayor que la que afecta a las enfermedades poco frecuentes. Vamos a 2.500, no. Hay algún grado de autismo en una cada 150 personas, es muy frecuente. Por supuesto que de todo lo que es trastorno del espectro autista es muy amplio. El autismo clásico, el autismo de Kanner, que describió inicialmente, es la minoría. Entonces afecta a uno cada 500 a 800, pero hay muchos síntomas de autismo en personas que no tienen todas las características, pero son parte del trastorno del espectro autista. También acá los varones salimos perjudicados, hay 4 varones más afectados que mujeres con autismo. La expectativa de vida en años es igual a la de la población sin trastorno autista, viven una cantidad de años. Y es más prevalente que muchos otros trastornos de la infancia que afectan al desarrollo, como el síndrome de Down, lo que es bastante frecuente, o la distrofia muscular de Steiner, que es de los más frecuentes. Hay más chicos con TEA, con enfermedades genéticas que afectan, que dan retraso intelectual. La gran mayoría de los pacientes con autismo entran dentro de lo que llamamos idiopático, que no tenemos muy claro de dónde viene hasta el día de hoy. La ciencia no llegó todavía a desentrañar el gran misterio que es el autismo. Lo que sí nos queda claro es que es un trastorno de base neurobiológica. Ya hemos perimido durante muchas décadas, todo el mundo comulgó con la idea de que había un problema temprano en los vínculos del chico autista, y esto generó mucha culpa, muchas generaciones de madres. Le poníamos la culpa a la familia como si hubiera sido un problema realmente de ambiente. Y la verdad es que sabemos que el ambiente puede influir mucho, pero se nace con una tendencia biológica, hay una base neurogenética para el autismo. Existen causas de autismo secundario, puede haber problemas incluso ambientales, problemas genéticos bien conocidos, monogénicos o cromosómicos, los dos grupos, donde el síntoma o el síndrome, las manifestaciones clínicas sean un trastorno del espectro autista, pero de base sea una esclerosis tuberosa o un síndrome de Angelman. Tienen otras cosas además, pero su comportamiento tiene las 3 cosas que definen el autismo. Tienen problemas de comunicación y lenguaje, tienen trastorno de interacción y tienen conductas repetitivas, entran dentro de la categoría. Pero ahí hay 2 diagnósticos. Un diagnóstico de base, de fondo etiológico, determinada enfermedad genética, y además el trastorno autista. Pero eso es la minoría de los casos, no encontramos eso muy frecuentemente. La gran mayoría de los pacientes entra dentro de este grupo que llamamos idiopático.
¿Cuáles son las causas que dan autismo secundario? Bueno, hay anomalías cromosómicas, el síndrome de X frágil que mencioné, en las niñas, el síndrome de Rett, es otro problema dominante del cromosoma X. Acá, tenerlo en el cromosoma X, como es dominante, no previene a las mujeres, sino que son las mujeres lo que lo tienen. Las niñas que desde muy pequeño no usan sus manos, tienen estereotipias permanentes como de lavado de manos o de tejido, no toman objetos, la cabeza empieza a decrecer en su tamaño, o sea que se empieza a ser chica y hacen un cuadro autista bastante severo. Esclerosis tuberosa, Ángel, más causas neurológicas, distintos síndromes que se asocian al autismo. Y también causas de lesiones adquiridas, ¿no? Hay condiciones médicas donde lo que ocurre es que hay una susceptibilidad genética, hay determinadas condiciones genéticas que lo que hacen es que ante una lesión cerebral o un insulto, directo o indirecto, se desarrolla el autismo. Por ejemplo, una encefalitis herpética. En la encefalitis herpética, una infección del cerebro por el virus del herpes, se afectan fundamentalmente las áreas frontotemporales, tienen tratamiento con un antiviral, que es la ciclovir, pero hay que ser muy precoz en esto. Y en algunos casos, entre las secuelas, puede haber un trastorno del espectro autista, porque el lóbulo frontal, que es el más afectado en el herpes cerebral, es el lóbulo más vinculado a las funciones sociales. Pues, por ejemplo, otra causa, cuento un caso, esta muchacha, una chica catamarqueña de 16 años, que había tenido un trastorno del desarrollo, retraso mental, y a los 15 años, y autismo, ambas cosas, retraso intelectual y autismo, muy severa discapacidad. Y aparentemente no tenía ninguna causa perinatal que explique su problema, no se conocía mucho de su historia, pero cuando a los 15 años hace su primera convulsión, ahí le piden una resonancia magnética. Pero la verdad es que no pedimos resonancia magnética a todo chico con trastorno autista o a todo chico con retraso madurativo. Deberíamos, quizás. Y cuando la resonancia magnética vieron una anormalidad, que es esto que se ve blanquito acá, que debería estar gris, esto se llama leucodistrofia. Y pensando en una leucodistrofia, me la mandan, dicen esto, son enfermedades de las que me Martino, las enfermedades raras, y ahí yo le pido un dosaje de aminoácidos en plasma, un estudio bioquímico metabólico, y lo que encuentro es un aumento de un aminoácido que se llama fenilalanina. Esta es una enfermedad muy conocida por los neuropediatras, que se llama fenilcetonuria, y que ustedes la deben conocer también porque está dentro del panel del tamizaje o screening neonatal. Es una enfermedad que se descarta a todos los bebés que nacen en todo el país con la gotita de sangre del talón, junto con otras 5 enfermedades. Esta es una enfermedad genética donde lo que no tenemos es una proteína que se llama fenilalanina hidroxilasa, una enzima, que lo que permite esta proteína es la reacción química de transformación de la fenilalanina en la tirosina, otro aminoácido. Si no tenemos esta reacción química, por la falta de la enzima, se empieza a acumular la fenilalanina. Se acumula y no hay tirosina. Se acumula la fenilalanina y la fenilalanina es muy tóxica para las neuronas. Todos manejamos niveles de fenilalanina, determinado rango, pero si supera cierto nivel, empieza a ser tóxica para las neuronas y genera muerte neuronal. Entonces estos chicos, conforme empiezan a comer, cuando empiezan a tomar la leche de la madre o la maternizada o la fórmula, empiezan a consumir mucha fenilalanina porque en la leche hay proteínas, ahí se empieza a generar el daño neuronal que no se nota cuando son chiquitos. Recién en la infancia, más tardía, empiezan las convulsiones, la hiperactividad, el retraso mental y el autismo, ¿no? Es una intoxicación neuronal que la única manera de prevenirla, ya que no da síntomas cuando los chicos son muy chiquitos, es con el screening neonatal, porque tiene que ser muy precoz. Antes
ahí dice los 3 meses, pero sabemos que en el primer mes de vida tiene que instalarse la dieta, donde lo que hacemos es no darle fenilalanina. Unas leches especiales cuando son bebés que no tienen fenilalanina, le suplementamos con la tirosina que no tiene también, en fin. Porque si empezamos antes del mes de vida, el chico va a tener un desarrollo normal. Pero si empezamos después de eso, nunca va a alcanzar un retraso, una capacidad cognitiva. El screening es el que nos permite el tratamiento oportuno y hay una ley nacional del 86 y otra del 96 de la provincia, donde se detectan todos los casos de fenilcetonuria y de otras enfermedades. Ahora tenemos 6, déficit de biotinidasa, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita y leucinosis y galactosemia, perdón. Otras enfermedades que pueden dar autismo, de las que yo me dedico, son algunas enfermedades neurodegenerativas, también genéticas, como la mucopolisacaridosis tipo 3 o MPS3, enfermedad de San Filipo. Nada que ver con el futbolista de San Lorenzo, comentarista, periodista deportivo. San Filipo es una enfermedad donde los chicos nacen aparentemente sanos, pero empiezan a perder pautas, empiezan a poner muy hiperactivos, pierden el lenguaje. Y algunos chicos empiezan a poner muy peludos, empiezan a salirles cejas muy gruesas, el pelo muy también pajizo, grueso, y el comportamiento se torna agresivo. Claro, cuando uno ve deteriorarse a un chico, es muy claro pensar en una enfermedad neurodegenerativa, estudia mucho porque sabe que hay algo. Pero cuando en el San Filipo el problema es precoz, los chicos nunca llegan a desarrollar lenguaje, porque empiezan muy temprano, uno los confunde mucho con trastorno del espectro autista y no buscan otra enfermedad genética y demás. Entonces hay muchos chicos con diagnóstico de TEA que sabemos que deben tener alguna enfermedad de estas, que son raras, son poco frecuentes, pero que hoy son tratables. Yo para esta enfermedad de San Filipo estoy haciendo 2 protocolos de investigación en el Austral, uno que es con terapia, donde damos la enzima que le falta, que es una enzima lysosomal, se la damos mediante un dispositivo dentro del cerebro, cada 15 días, es un estudio que recién empezamos. Y otro grupo que está en Porto Alegre está haciendo terapia génica para esto, que es más interesante también. Se le pone mediante un virus diseñado a propósito, le colocamos el gen que está defectuoso, le ponemos un gen sano y se le inyecta el virus al cuerpo del paciente. Entonces este virus que no infecta, que no genera enfermedad por sí mismo, lo que hace es hacer lo que hace un virus, que es meterse en la célula del huésped y poner su ADN. Pasa que en vez de poner el ADN del virus, acá lo hacemos trabajar a nuestro favor y le hacemos poner el ADN que le hace falta al paciente. Eso que se llama terapia génica, hoy ya está en experimentación en humanos y hay por lo menos 7 enfermedades de estas monogénicas que están haciéndose tratamientos. El autismo es el más heredable de los síndromes neuropsiquiátricos, decimos, porque cuando vemos la tasa de recurrencia en hermanos, la tasa de que un nuevo hermano de un chico ya diagnosticado con autismo vuelva a ser autista es mayor que la población general. No es muy alta, no es para asustarse, pero hablamos de un 5, hasta algunos dicen un 9%, tampoco es tan baja. Menos cuando es un autismo clásico, pero más cuando hay un trastorno del espectro autista, un síndrome de Asperger, un autismo leve, llamémoslo así. Y hay varios estudios hechos en los gemelos, que son hermanos que comparten gran parte de la información génica, ¿no? Tienen los gemelos monocigóticos o idénticos, tienen una gran concordancia genética y para el autismo puro un 60-70% de riesgo de repetición y para el espectro un 90%. En cambio los mellizos comunes, los gemelos disigóticos, la concordancia es como de 2 hermanos iguales, ¿no? 6%, menos de 6%. Se habla de una heredabilidad de 0.7 a 0.9 para el trastorno autista. Bueno,
y este último es el concepto de fenotipo conductual. Lo hablamos con el síndrome de Angelman, lo hablamos con el síndrome de Williams. O sea, del gen a la conducta hay una distancia enorme. No podemos caer en determinismos genéticos, decir, bueno, porque tengo tal gen, se comporta así. Hay que ser muy equilibrado con esto. Hoy la neurociencia viene atropellando mucho porque estamos descubriendo un montón de cosas de nuestra biología, de nuestro cerebro, pero nunca tenemos que olvidarnos que somos seres que estamos inmersos en un ambiente cultural, en un lenguaje, en una familia, que eso afecta a quienes somos finalmente, ¿no? Nuestros genes pueden darnos una matriz, pero seguimos siendo libres. Y hay, digamos, el libre albedrío existe, ¿no? Del todo nuestros genes. Y lo que los genes nos marcan puede ser modificado por el ambiente, puede ser modificado adrede en la terapia. Lo que hacemos con las terapias de rehabilitación, lo que hacen ustedes, lo que hacen profesionales de la rehabilitación todos los días es modificarles el ambiente, darles experiencias nuevas para un aprendizaje forzado, que sea positivo y que cambie la condición biológica natural. En autismo, esta situación del fenotipo conductual, que lo vemos en algunas enfermedades, en el Prader-Willi es otro síndrome donde los chicos comen compulsivamente, es otro fenotipo conductual donde no pueden dejar de comer y se ponen obesos, pero la sonrisa o la risa de Angelman, la charlatanería de Williams son ejemplos de fenotipos conductuales. Y estos síndromes son la prueba de que hay una relación entre los genes y la conducta. Hay relación entre ciertos genes y otros síndromes psiquiátricos. Hay relación de genes con depresión, hay relación de los genes con trastorno maníaco depresivo, hay relación de ciertos genes con el TDA, con el TDAH, con el ADD, pero no es muy clara esa relación. Entonces, desde fines de los 90, distintos grupos de padres de autistas del mundo, en Estados Unidos y en Europa sobre todo, hicieron un proyecto con más de 750 familias, haciendo un genoma. Hicieron todos aportaron voluntariamente muestras biológicas, sangre de sus hijos afectados, para ver si encontraban los famosos genes del autismo, si se encontraba algún gen especial. Se hacía búsqueda de los cromosomas, con el cariotipo, en fin. A la idea que se llegó es que hay varios genes que antes de llegar a la conducta, lo que producen estos varios genes son distintas características en la forma del cerebro y en los circuitos cognitivos. Y a esto lo llamamos endofenotipos, que no es ni el fenotipo, que es lo que vemos, la conducta, ni la mutación o el gen, que es el genotipo. Genotipo y fenotipo son dos términos que usamos mucho en medicina y en genética, y este es un nuevo término, se llama endofenotipo, o fenotipos intermediarios, donde se encontraron no uno ni dos, sino una serie de genes, un grupo importante de genes que todos ellos están relacionados con la conectividad neural. Conectividad neural. Y esta es quizá la última palabra de la biología del autismo. El autismo es un trastorno de conectividad neural, donde lo que se afecta es el mundo de la sinapsis, que es muy complicado, no es simplemente una neurona al lado de otra. En la sinapsis intervienen cientos de moléculas, no solo los neurotransmisores, sino que hay promotores, recaptadores, reguladores, segundos mensajeros, para que esto genere un pasaje de información adecuado. No hay un problema puntual en ninguna región del cerebro del autismo. Se estudió, se vieron anatomía patológica, o sea, necropsia del cerebro de chicos, personas autistas, se estudiaron con resonancias funcionales,
varias áreas están afectadas al mismo tiempo y lo que hay es un problema en la conexión de distintas áreas del cerebro. Hay regiones del cerebro del autismo que parecen estar hiperconectadas, pero muy mal conectadas con otras. Para que nosotros tengamos la conducta del ser humano, entre comillas, normal, hay determinado patrón de conexiones entre los dos hemisferios, entre los distintos lóbulos. Esto es lo que está afectado en el autismo. Por eso no vemos nada en la resonancia, por eso no se encuentra nada en la anatomía, sino que es un problema de funcionalidad a nivel molecular. Determinadas moléculas, conexinas o neuroliginas, hacen que grupos de neuronas trabajen muy bien entre ellas, pero no se conecten con el resto. Y eso explica además ciertas habilidades especiales que tienen unos chicos autistas, porque para lo que es algo donde no tienen que asociar demasiado, pueden desarrollar muchísima habilidad, pero lo que les cuesta es salir de eso y asociar eso con otro tipo de conductas o de aprendizajes. Así que bueno, se hizo un consorcio además con la resonancia magnética funcional, que es una herramienta muy valiosa. Se estudiaron 539 chicos autistas y vieron que había lugares de disfunción, vieron que hay problemas en distintos químicos, pero el problema no está en los chips de la computadora, sino que está en la conectividad dentro del chip. Es una disfunción en la conectividad cerebral y tiene una base neurogenética. Por ejemplo, en este estudio que es muy interesante, con niños con autismo, se hizo con resonancia magnética funcional. Vieron qué tipo de respuestas tenía a la voz humana, el cerebro del chico autista. Y lo que vieron los chicos con autismo es que, a diferencia de las personas no autistas, donde la voz humana es un sonido con un timbre que especialmente resulta atractivo, no pasa eso en los cerebros de los